Cordial saludo a todos. Les damos la bienvenida al webinar que tiene como título el proyecto arquitectónico del Museo del Oro 1961-1968, por lo cual también queremos resaltar el apoyo brindado por el señor decano Francisco Beltrán Rapalino, a nuestro rector Marco Tulio Calderón y nuestro vicerrector Mario Camilo Torres, por generar estos espacios de aprendizaje que tienen como propósito integrar todo este conocimiento del cual nuestros estudiantes pues, puedan sacar un gran provecho. Desde el marco del consultorio arquitectónico, que hace parte de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la Gran Colombia, queremos darles a conocer que este tuvo su consolidación desde el año de 1998 y a la fecha tenemos 7 pilares de trabajo que se han venido acoplando durante este periodo. Eh, ¿Tú me ayudas con la presentación? Siguiente. El cual tiene como propósito ir organizando pues como todas las actividades que durante todo este periodo hemos podido consolidar de manera satisfactoria. Hoy presentamos 8 pilares importantes para nosotros dentro de esas actividades, como la generación de aportes a investigaciones que se han venido trabajando con los estudiantes, también la presentación a la convocatoria desde proyección social, también en el marco de proyectos de investigación, pero teniendo como base los objetivos de desarrollo sostenible, el trabajo con la comunidad, también brindar asesorías normativas tanto a la comunidad de la ciudadanía como a la comunidad académica, también la conformación de fichas normativas que les puedan brindar aún más apoyo en la comprensión de las normas que están vigentes, sobre todo en temas urbanísticos y de patrimonio, la consolidación y actualización de bases de datos que hemos venido pues trabajando muy juiciosamente con los estudiantes, donde se puede consultar todas las alcaldías locales y todas las juntas de acción comunal que han venido pues estructurándose durante las diferentes administraciones. También la elaboración de material didáctico y pedagógico para niños con el fin de difundir los principios del patrimonio arquitectónico en Bogotá. Y pues por último, que es el más importante en este escenario, es la transferencia de conocimiento a través de los webinarios que nos han venido acompañando diferentes conferencistas, expertos en temáticas que nos puede seguir brindando nuevo aprendizaje y también sobre todo apoyo a nuestras clases. Siguiente. Aquí podemos evidenciar que se ha venido también evolucionando desde 1998 hasta el 2021, un fortalecimiento importante, sobre todo en la comunidad que nos interesa pues siempre brindar ese apoyo. Hoy podemos contar con un formulario virtual siguiente que podemos encontrar en la página web de la universidad en el home, y todo es a través pues, de la página www.ugc.edu.co de Bogotá, siguiente, donde van a encontrar un botón que les va a permitir acceder a este formulario. La idea es poder contar siempre pues, con el apoyo de nuestros estudiantes y también desde la coordinación del consultorio para poder resolver todas las dudas que puedan surgir de pronto en este proceso. Siguiente. El formulario es muy sencillo de interactuar, tiene 2 botones, una creación de una solicitud y también un seguimiento erradicado cuando tenemos de pronto o queremos hacer un seguimiento de cómo van las respuestas. Siguiente. Este formulario tiene pues un acceso, el siguiente, donde nos permite dejar nuestra información a nivel general, y también una amplia variedad de consultas que pueden ser desde temas bibliográficos, temas de licencias, temas de planos, temas de ampliaciones, entre otros, donde ustedes pueden dejar ahí la categoría consulta y nos permite cargar una información adjunta a ese formulario. Siguiente.
También podemos hacer, como les mencionaba, pues el seguimiento a esas solicitudes. Todos son pues muy bienvenidos para interactuar con este formulario y estaremos atentos si necesitan alguna consulta en particular. Siguiente. Bueno, entonces nuestro webinar, como les mencionaba, tiene como título el proyecto arquitectónico del Museo del Oro 1961-1968. Hoy contamos con el acompañamiento del arquitecto Cristian Casallas. Él es magíster en arquitectura, con 10 años de experiencia como diseñador e interiorista. En los últimos años ha trabajado como design manager en proyectos de usos mixtos, desarrollando y gestionando todas las etapas de planificación y diseño, como son estudios de factibilidad, diseño conceptual y de detalle, licitaciones, construcción y terminación. Entre sus intereses se destaca el trabajo de investigación y el desarrollo de proyectos académicos y de enseñanza de la arquitectura. La ponencia del día de hoy tiene como propósito dar a conocer que poco antes de 1961 el Banco de la República de Colombia encargó a la Oficina de Arquitectura Esguerra Sáenz Samper y hacía el diseño de un edificio para albergar el Museo de Oro y exhibir sus colecciones arqueológicas. Se presenta aquí desde una mirada arquitectónica el contexto de este encargo y las circunstancias del proceso de diseño e implementación del edificio entre 1961 y 1968, a partir de información recolectada por archivos y unas extensas entrevistas que se realizaron a Germán Samper, arquitecto que dirigió el proyecto. Entonces le damos la palabra al arquitecto Cristian Casallas. Muchas gracias. Buenas noches, Julie, gracias. Entonces voy a proyectar la pantalla. Ahí me escuchan bien, ¿cierto, Julie? Sí, se escucha muy bien. Okay. Bueno, como ya les mencionó Julie, esta presentación se titula Museo del Oro. Nos enfocamos en el proyecto arquitectónico desarrollado entre el 1961 y 1968. Esta investigación nace en un curso de análisis de proyectos en la maestría de arquitectura en la Universidad de los Andes, que posteriormente ya para el desarrollo del proyecto de grado de maestría se volvió mi trabajo de tesis. Lo desarrollé bajo la tutoría de María Cecilia Virne y nos enfocamos en esta investigación netamente en el proyecto original. Este proyecto pues tuvo una ampliación hacia el año de 1998, también desarrollada por Germán Samper, y en el 2008 la última remodelación, pero aquí solo pues me enfoqué en el proyecto original. La presentación rápidamente, pues para contarles, vamos a empezar hablando sobre qué pasaba a nivel de construcción y diseño de museos en los años 50 y 60 en el mundo. La colección de oro, donde empezó hasta que llegó al edificio diseñado para el museo, toda la fuente de información, con lo que partí para desarrollar la investigación, el origen y el entorno del sitio donde se encuentra construido el museo y finalmente ver el proyecto arquitectónico, sus versiones de diseño, hasta que finalmente se construyó y se inauguró en abril del 68. Entonces, a nivel de los años 50, en India, Ahmedabad, en el 52, se inauguraba el Museo de Chandigarh de Le Corbusier. En la India, como dato curioso, pues este es uno de los museos que inician con la experimentación del proyecto de Museo de Crecimiento Ilimitado que Le Corbusier plantea. Este es uno de esos museos. Ahorita más adelante veremos otro también desarrollado por él, diseñado y construido. De ahí pasamos a Estados Unidos, Nueva York. Puntualmente en el 59 se inaugura el Museo Guggenheim de Frank Lloyd Wright, ubicado en Nueva York. También en Estados Unidos, en el 58 se inaugura el Museo de Bellas Artes de Houston, de MIS. En Tokio, volvemos a ver un ejemplo de Le Corbusier. En el 59 se inaugura el Museo Nacional de Bellas Artes
de Tokio. Esto es ubicado en un emplazamiento de una zona cultural cerca al centro de Tokio. Aquí funciona este museo, es es un parque insertado, perdón, es un museo insertado dentro de un parque, hay otros museos, hay otras salas de exhibición. Este pues es el principal de esta zona. México, en el 64 se inaugura el Museo Nacional de Antropología de México de Pedro Ramírez Vázquez. Este museo es bastante importante dentro de la historia del Museo del Oro, ya ahora más adelante lo vamos a ver. Y finalmente en Nueva York el Museo Whitney de Marcel Breuer, que se inaugura en el 66. Recientemente este museo cambia de sede para una desarrollada por por Renzo Piano, también en Nueva York, y este ya dejó de funcionar con la colección que tenía. La colección de oro del Banco de la República, ¿dónde comienza? Bueno, antes de eso, pues les contaba esto para que viéramos el museo, el diseño del Museo del Oro, cómo estaba ubicado o cómo responde a los diseños de otros museos que se hacían en el mundo. Entonces, la colección del Museo del Oro, ¿dónde está el origen de esta colección? En una sala del edificio Pedro A. López. Este edificio, para ubicarlos, está localizado en la avenida Jiménez, abajo de la carrera séptima, costado sur. Aquí empezó la colección del museo. Este es un edificio terminado de construir en 1924, diseñado por un arquitecto inglés llamado Robert Farrington. En una sala de este edificio están los primeros indicios de la colección del museo. Allá funcionaba, era una colección privada a la que solo tenían acceso personalidades, gente de la política, no era un tema público como pues como está hoy en día. De ahí pasa, la colección es trasladada a una sala que ya empieza a tener un poco de carácter público sin ser público, pero ya mejor ubicada en los primeros pisos del edificio del Banco de la República. Entonces, para ubicarlos, esta es la carrera séptima, la avenida Jiménez. Aquí está el Pedro López, más arriba está el edificio de Avianca, aquí está el antiguo edificio del Tiempo. Aquí el Parque Santander y el edificio Avianca quedaron más adelante. El edificio del Banco de la República es diseñado por un arquitecto español que aquí funcionaba antes el Hotel Granada. El arquitecto que estuvo a cargo de este diseño es Alfredo Rodríguez. La ejecución y construcción se dio por Cuellar Serrano Gómez y se inaugura en 1958. La colección pasa en el año 59 del Pedro A. López a una sala de este nuevo edificio, aquí está una foto del edificio del banco. Y aquí hay un dato curioso: antes de que se iniciara el proceso de diseño y pues la construcción del actual museo, del edificio del Museo del Oro, encontré durante la investigación, este es un plano de la Biblioteca Luis Ángel Arango. A la derecha está la calle 11, aquí está como una perspectiva dibujada por Gemán, donde posiblemente marcan, pues no, posiblemente no, aquí marcan un acceso al Museo del Oro. De eso no hay certeza durante la investigación, pues no encontramos certeza. Germán tampoco lo recuerda en la entrevista que tuve con él. Él no recuerda haber planteado, pero pues digamos que los planos son la prueba física y real de que se planteó en algún momento la posibilidad de pronto tenerlo en uno de los pisos. Pues acá es a nivel de semisótano de la Biblioteca Luis Ángel Arango, sería toda esta zona que posiblemente estuvo pensada, porque aquí hay un dato importante, y es que la Luis Ángel Arango también es diseño de ellos y se está desarrollando, pues termina de construirse en el 58, es decir, la colección pasa del Pedro López al primer piso del Banco de la República en el 59. Posiblemente, como les digo, esta ubicación alterna se pudo dar también para la Luis Ángel Arango, pero finalmente, como les digo, termina en el edificio del Banco de la República. Finalmente, la colección migra en el 68, que es cuando se inaugura el edificio del Museo del Oro, y pues es donde actualmente permanece. Este es como el recorrido que ha tenido la colección del
de oro del banco. Esta es una fotografía de Paul Bert. Esta vez recién se inaugura el edificio, probablemente 68, 69. En el archivo, pues las fotos no, infortunadamente no tenían fecha, pero pues este es el proyecto original sin ninguna de las modificaciones que ha tenido. Entonces, las fuentes de información bibliográfica con las que contábamos, las investigamos, como les digo, pues en parte del curso inicial de la maestría, y ahí surge una de las preguntas, y es ¿por qué deberíamos estudiar el Museo del Oro? El Museo del Oro pues se estudia por dos, en este caso pues lo estudié por dos razones. La primera, porque es uno de los primeros edificios diseñados especialmente para hacer un museo. Digamos que en Colombia, pues sabemos, hay museos que se han adaptado a edificaciones que ya existían, se adaptan y se convierten en museos. El Museo del Oro es uno de los primeros que se diseña como tal, se piensa desde el comienzo, para que sea un museo. Aquí, cuando uno revisa, había como una confusión con fechas, porque algunos decían que el Museo de la Tertulia de Cali era el primero que se había diseñado en su tipo. Finalmente, lo que encuentro revisando un poco de historia, no hice la investigación completa de la tertulia porque, digamos, no era el objetivo de la investigación. El Museo de la Tertulia de Cali comienza, se funda en una casa donde se reunían y montaron una colección en el 56, pero la casa, digamos que pues es una casa que ellos toman en arriendo y adaptan. Como tal, el edificio que hoy conocemos del Museo de la Tertulia, que fue un diseño de Manuel Lago, se inaugura en junio del 68, 2 meses después de que se inaugura el Museo del Oro. Es decir, pues cuando uno hace ya esto y ve las fechas, pues lo lógico es que los dos estuvieron en diseño y construcción pues durante la misma época. Por eso hablamos de que este, junto con el de la Tertulia, pues son los dos primeros edificios diseñados para especialmente albergar la función del museo. La segunda razón por la que estudié el museo es porque existe toda la información, está todo el archivo de planos. El archivo de planos lo dona Germán Samper en el año 2009 al archivo de Bogotá, dona todo el archivo de la colección de proyectos de Guerra Sáenz Samper. Entonces ahí encontramos toda la información planimétrica de la Luis Ángel Arango, del edificio Ecopetrol en la 39 con séptima, por nombrar algunos nomás, la biblioteca Luis Ángel Arango, el edificio de Avianca, el edificio del Banco Central Hipotecario justo al lado del Museo del Oro, que hoy en día funciona la DIAN. Entonces él dona todo el archivo al archivo de Bogotá, es un archivo público. Digamos que en su momento, cuando yo comienzo la investigación, esto es 2012, él dona el archivo todo físico en el año 2009, pero cuando llego a buscar los planos, pues aún no estaba clasificado, no se encontraba organizada la información. Entonces ahí no era pública, digamos, abierta totalmente al público. Por medio del apoyo de la Universidad de los Andes logro obtener el ingreso pues a la zona, que son las bodegas donde se encontraban todos los planos del Museo del Oro. En ese momento estaban catalogados 600 planos en formato pliego, todos de pliego dibujados a mano, obviamente, del Museo del Oro. En ese momento, pues había catalogados esa cantidad de planos. No sé si ya con la catalogación final y la organización final, pues hayan aparecido más, pero pues en ese momento solo tenía, pues había 600 planos de todo el proyecto. El proyecto se desarrolla entre el 61, más o menos termina diseño, planos de diseño constructivo en el 65. Entonces en esos 5 años que se desarrollan, esos que les digo, 600. Esa es la primera parte, estaba toda la información del museo, todos los planos. Adicional, también por el apoyo generoso del propio Museo del Oro, puedo acceder al archivo fotográfico del museo y revisar todas las fotografías que tienen alrededor de, pues en los folios registro más o menos 230 fotos. Obviamente hay muchas fotos dedicadas
a las exposiciones. Como ustedes saben, también la colección del museo pues ha visitado otros países y hace como otros temas más itinerantes fuera del Museo del Oro. Entonces hay muchas fotos. Puntualmente el museo del proyecto hay alrededor de unas 50 fotos, fotos de Germán Telles, de Pulver, Ernesto Mandowski, Hernán Díaz y Rafael Moure. Con estos 5 fotógrafos es que armo toda como la historia gráfica del museo, que ya vamos a ver mucho más adelante, junto con los planos del Archivo de Bogotá. Entonces pasaba algo, teníamos los planos, teníamos las fotos, y cuando uno va a ver, pues sobre el museo realmente no se ha escrito nada. En lo que se ha escrito ya bibliografía desarrollada para el museo, hay 2 artículos en 2 revistas, pero realmente cambias la versión, pero el contenido es básicamente el mismo. Hay un artículo escrito en la revista de ARC, la revista indexada de la Universidad de los Andes, un artículo que escribe Germán Samper directamente para el boletín del Banco de la República, y un artículo de Frank Cabra también en otro boletín del Banco de la República, y finalmente en la monografía que como homenaje hacen sus hijos y varios arquitectos hacia Germán Samper, hay un artículo y hablan muy rápido sobre el museo. Entonces estaba todo, es muy poco lo que se ha escrito, entonces realmente pues encontré una oportunidad muy grande de poder hablar sobre un museo teniendo toda la información, y realmente más allá de las fotos y los planos, lo más valioso en ese momento es que Germán Samper estaba vivo. Tuve el placer y el honor de poder entrevistarme con él varias veces, hablar, contarle qué estaba haciendo, escuchar de viva voz la historia. Una cosa es lo que uno lee y lo que le cuentan, otra cosa ya es escucharla de la voz del propio arquitecto. Creo que ese es el documento bibliográfico más importante que tengo, pues es la transcripción de la entrevista. Pues es una entrevista bastante extensa, fueron creo que más o menos 4 horas de grabación, pues entonces la transcripción la conservo completa. En el documento de la tesis, pues obviamente hace parte del anexo, pero digamos que hace poco publiqué un archivo sobre esto, pues lo armo con algunos extractos, y parte de la historia contada pues es a través de lo que Germán me logra contar en la entrevista. Entonces, el origen y el entorno del museo, ¿cuál es? Entonces, antes de entrar ya en el punto de donde está ubicado ya puntualmente, la oficina de Esguerra Sáenz Samper, Samper ingresa a ser parte de esta oficina cuando en el año 58, él se graduó de arquitectura en el 49 de la Universidad Nacional y viaja a Europa, puntualmente a Francia, a trabajar en el taller del Corbusier, apoyado y ayudado por Rogelio Salmona para poder ingresar a trabajar al taller del Corbusier. Él está viviendo 5 años en Europa, llega en el 53 a Colombia, establece su oficina inicialmente para desarrollar sus proyectos, desarrollar algunos proyectos pequeños, se vincula con la oficina Esguerra Sáenz en el 58. Rafael Esguerra, en la foto, el del medio, era, digamos, la cabeza técnica de la oficina, encargado como todos los temas de más técnicos. Álvaro Sáenz a la derecha se encargaba de todos los temas asociados como a diseño interior y como a la parte administrativa de la oficina, y Germán era netamente quien lideraba toda la parte de diseño. Cuando uno revisa los rótulos de todos los planos, siempre aparece como arquitecto proyectista Germán. Obviamente era un trabajo muy colaborativo de los 3, pero Germán era el líder en todos los temas de diseño. ¿Cómo llega el encargo por parte del Banco de la República para que ellos hagan un museo? Cuando llega el encargo, no hay una fecha exacta, más o menos, pues de revisar los planos, no solo del museo, sino de otros proyectos, en la forma en que la oficina pues, de Guerra Sáenz Samper organizaba los planos, era que el proyecto lo diferenciaban por 2 números. El primero es el año, entonces cuando uno mira los planos de la Luis Ángel, pues obviamente el rótulo en obra la identifican con el año en que llegó el encargo, entonces 57, 58. En este caso, para
el Museo del Oro, el encargo lo marcan como 61, como les digo, no hay una fecha exacta, pues en los documentos revisados donde digan el encargo llegó en tal fecha, esto es básicamente concluyendo y revisando la información, llegan el 61, ¿y por qué llega a ellos? Ellos ya desde el 57 venían trabajando con el Banco de la República, porque como ustedes sabrán, la biblioteca también es propiedad del banco, entonces ellos ya eran arquitectos del banco cuando los llaman en el 61 a decirles, venga, necesitamos trasladar la colección de oro. El encargo inicial por parte del gerente del banco, que en ese momento era Arturo Arias Robledo, es necesito un edificio alterno al Banco de la República para tener la colección de oro. Entonces, aquí en amarillo está el edificio del Banco de la República, el Banco Santander, carrera séptima, y aquí es donde en ese momento el gerente les dice que necesitaba un edificio no para museos, sino para albergar temas administrativos y en alguno de esos pisos que ubicara el museo. Como dato curioso también, esto sí, y desmentido por la gente del museo, en ese momento había un proyecto de desarrollar un túnel que uniera los dos edificios, está totalmente detallado, están los planos de los cortes, finalmente no se lleva a cabo, porque como les digo, pues el museo que encargaba, perdón, el edificio que encargaba en ese momento el gerente iba a ser para extensión del banco, quizás por eso es que se hace el planteamiento de ese subterráneo para unirlos, pero finalmente no se lleva a cabo. Entonces, cuando el gerente del banco les dice, venga, necesito esto, ellos se van, analizan la situación, se dan cuenta que realmente la colección es muy importante, muy grande, pero ellos nunca habían hecho un museo, ellos no tenían experiencia en museo. Germán viajó durante sus 5 años en Europa, por toda Europa, por Asia, había visitado varios museos. En ese momento, como ellos no tenían el expertise, buscan la asesoría del director del Instituto de Antropología de ese momento, Luis Duque Gómez, con él establecen un primer contacto y él los asesora para que puedan desarrollar una propuesta, no en la que el edificio sea de oficinas y tenga una parte de museo, sino en la que presenten una propuesta en la que todo el edificio realmente sea destinado al museo. Desarrollan unos esquemas iniciales y los presentan al gerente del banco, realmente más que presentar, lo convencen realmente de que lo que necesita la colección es un museo como tal. En ese momento el gerente les dice, oiga, sí, tienen razón, hagamos un edificio para el museo, y pues desaprueban esa idea para que comiencen a desarrollar ya en sí un proyecto formal. Entonces, aquí viene un dato importante y es la visita a México. Como ustedes saben, pues ya les había dicho, ellos no tenían experiencia en ese momento, ya se estaba desarrollando el Museo Nacional de Antropología de México. Ellos desarrollan hacen dos visitas puntualmente Germán Samper y Álvaro Sáenz a México. La primera la hacen en el 61, de esas visitas hay un informe que encontré en el archivo del museo, donde pues ellos elaboran un informe de esas dos visitas. Básicamente la primera visita, que es en el 61, ellos van a reunirse con las personas que en ese momento estaban asesorando a Pedro Ramírez Vázquez, que era el arquitecto encargado del Museo Nacional de Antropología, para saber qué tiene un museo, cómo se debe estructurar, cuáles son los espacios importantes. Entonces, esa es la visita importante, porque la segunda que hacen en el 66 es cuando ya el Museo Nacional de Antropología está terminado, que estas son fotos de esa visita en el 66. Esas fotos también hacen parte del archivo del museo. Estas son fotos del museo terminados, pues, como les digo, del 66. Entonces, cuando ahorita ya veamos el interior del museo, vamos a empezar a encontrar similitudes en la forma en cómo se organizaba la estantería, pues básicamente, pues por eso mismo que les digo, reciben toda la asesoría dada por ellos. Entonces ya con esa asesoría se vienen a Colombia y hacen la primera propuesta. En ese momento el gerente del banco designa una persona, un arquitecto que trabajaba directamente con el banco para que pueda estar pendiente de la revisión y avance del proyecto. En la primera versión que Germán presenta a este arquitecto designado por el gerente del banco, que pues, se llamaba Álvaro Cárdenas,
La respuesta de Álvaro es negativa, dice que no, que eso no funciona. Finalmente, y lo cuenta Germán, hubo muchas reuniones en las que lo empezaron a involucrar en todo el proceso hasta que acepta la propuesta que ellos le estaban presentando. El museo donde se encuentra ubicado, como ya les dije, está ubicado en el costado nororiental del Parque Santander, corresponde el lote es este número 2, es un lote esquinero. Este lote tiene dos características, pues la vista hacia el parque y pues la otra es una vista a la calle cerrada que ellos saben explotar, porque cuando uno ya entra ahorita en el detalle del proyecto se van a dar cuenta que la apertura que ellos hacen en esta fachada, la única apertura que tienen en los pisos altos de esta fachada es hacia Monserrate. Entonces, ¿cómo está rodeado el museo por los edificios vecinos? El edificio 1 es el museo, es el edificio del Banco Central Hipotecario que les comentaba, que pues hoy en día funciona la DIAN, y aquí está el Jockey Club. El segundo, pues el actual Museo del Oro. El 3 es el edificio de la Nacional de Seguros. 4, edificio colombiano de tabaco. El quinto es el edificio de Avianca, que también es diseño de la oficina de Germán Samper. El sexto, el edificio del Banco de la República, que ya vimos que es de el arquitecto Alfredo Rodríguez. El 7, Parque Santander. Este parque, pues, obviamente fue diseñado mucho antes de que, del 61, este parque viene desde 1800, pero ellos, alrededor de 1900, la oficina de Germán hace una restauración, remodelación de este parque, entonces también es un proyecto de ellos. Entonces aquí vemos finalmente en la iglesia de Veracruz y la iglesia de San Francisco, aquí está la calle Avenida Jiménez. Finalmente vemos que dentro de la misma manzana, pues hay, junto con el museo, serían 4 proyectos: Avianca, el parque, BCH y el museo, 4 proyectos de la oficina de Germán Samper. El proyecto como tal, aquí vamos a entrar a hablar sobre el proyecto puntualmente. Entonces, antes de empezar a ver las versiones, es importante entender cuál era la visión que ellos tenían, que Germán tenía del museo. Desde el aspecto formal, para él lo definía que el museo era como un cofre en el que se guarda una joya. Entonces, para él la idea de museo era donde uno vela el cofre donde se guardan los anillos, los aretes, pues es una caja totalmente limpia, sencilla, cerrada, porque realmente lo que importa es el contenido, no el contenedor, sino el contenido, que es lo importante de esa caja, pues es lo que va adentro, la joya. Germán, así, Germán así identificaba, Germán de esa manera identificaba la forma del museo. Y la otra, para hacer referencia al museo, también desde la función, él lo hacía una similitud con una función de teatro, con un teatro. Entonces, ¿qué es lo importante del teatro? Los actores, la puesta en escena. En este caso, las piezas de oro eran esos actores, esa puesta en escena. Entonces, ¿cuál es el protocolo para una función de teatro? Entonces llega la gente, compra las boletas, espera un poco y él entonces empieza a relacionar esa espera con los espacios bajos del edificio donde está la boletería. En el piso 1 hay unos espacios de relajación, tenemos relación directa con la calle desde el piso 1, entonces puedo ver la calle, puedo ver qué está pasando. Empiezo ya a adentrarme en la función, subiendo a través de esa escalera monumental para llegar ya al escenario, es decir, donde voy a ver los actores, es decir, las salas de exposición, pisos 2 y piso 3 en el diseño original. Entonces, desde lo funcional, como les digo, él lo relacionaba con una obra de teatro. Desde lo formal, la relación era con el cofre que alberga la joya. Cuando empiezan ya a armar el discurso técnico del museo, lo definen que este museo debería tener 2 cualidades. ¿Cuáles eran esas cualidades? Pues un museo didáctico y un museo científico. Entonces, lo didáctico, ¿qué es el museo?
la parte abierta a la gente. Entonces, la parte donde llega, visita la exposición, todo eso es lo didáctico, donde se interactúa, y lo científico, la parte privada, donde se desarrolla la investigación. A nivel del programa, lo didáctico albergaría los 3 primeros pisos, que son las salas, el auditorio, la colección, la bóveda, y ya lo científico sería el 4º nivel, que es que en el proyecto original pues era la zona privada, funcionaban las oficinas, algunas dependencias, que ya con las remodelaciones posteriores se abren. Hoy en día, pues sí, han tenido la oportunidad de visitar recientemente el museo. El 4º piso es totalmente público, eh, el, por lo menos en la parte hacia adelante, hacia atrás, es que en estas zonas que se encuentra la nueva ampliación, pero pues formalmente con las ampliaciones la cáscara original se mantiene. Entonces, de estos 600 planos, ¿cuál fue el primer paso cuando logré la información? Empezar a organizarlos. Estaban acumulados todos, empezar a organizarlos y ver realmente cuáles yo necesitaba para poder solicitar y poder escanear. Entonces, los empecé a organizar por años, de ahí encontraba, pues los clasificaba, planos generales, los arquitectónicos, plantas, cortes, fachadas. Hay mucho dibujo, perspectiva, mucha axonometría, obviamente, pues como ya les he dicho, todo a mano. Eh, eh, la parte de detalles, digamos que para la investigación, pues no era relevante, porque como les digo, pues aquí es una mirada global desde las versiones y cómo termina el edificio finalmente construido. Entonces los detalles no hacen parte, digamos, de mi archivo personal. Yo tuve copia es, hablando de escáner, pues estos planos fueron escaneados de solo los planos que encontré y que pude rastrear como versiones. Entonces, de esos planos, al revisarlos y ordenarlos, se identifican 3 versiones de diseños. El 4 de mayo del 62, es decir, como les digo, el encargo como se lo hacen en el 61, no sabemos la fecha, pero en mayo del 62 es la primera versión sellada que ellos entregan ya con el primer proyecto, que es pues la parte de arriba. Esto que estamos viendo acá pues son redibujos hechos por mí. Los planos, si bien es cierto, están en buena calidad. Para presentación y para imágenes no se percibe muy bien. Digamos que se fue la segunda parte del proceso. Es bueno, ya tengo la información, entonces ahora tengo que redibujarla para poder armar todo el documento, toda la documentación. Como les digo, están en buen estado, pero hay zonas que no son legibles. Entonces, todas las versiones las redibujé. La primera, como les digo, es del 62, la segunda de ese mismo año es de octubre de ese mismo año. Desafortunadamente, la planta del primer piso no apareció, no estuvo, no la encontré. Y la última versión se desarrolla entre marzo y septiembre del 63. En sí, más o menos, como ven acá, es año y medio en diseño. Ya además, del 64 al 66 más o menos se desarrollan, son detalles, pues los ajustes naturales que todo proyecto tiene en obra, entonces empiezan a aparecer unos detalles especiales, algunos cambios, pero formalmente y para efectos de investigación se identifican tres versiones. Aquí en esto básicamente, ¿qué pretendo hacer? Una comparación entre la primera versión y la última. La intermedia no la incluyo porque es básicamente cómo se lo imaginaron, cómo lo presentan esa primera vez y realmente cómo termina. Entonces, aquí hay algo importante, y es que si bien es cierto, el proyecto sufre cambios, no son cambios drásticos, digamos, no es que la primera versión sea un edificio de 5 pisos, la segunda de 4 o la tercera de 10, no, siempre fue un edificio de 4 pisos, siempre fue la caja, esta idea de caja cerrada sobre un primer piso totalmente abierto, pues ya en términos de Germán se define como la caja de concreto cerrada sobre un volumen acristalado, cómo lo sólido, lo oscuro se monta sobre ese paso de luz y cómo esa relación del interior la mantengo hasta que ya llego otra vez a la oscuridad, que eso ya se ve mucho mejor en el corte, cómo empiezan estas transiciones. Entonces, aquí es importante que de la primera versión a la última, obviamente ahí me imagino no tenían todavía la ingeniería o el concepto de ingeniería muy claro, pues la caja que hoy vemos volada es un voladizo de más o menos 15 metros, el último apoyo de la caja que vemos que sobresale está en este punto, el voladizo es de 15 metros.
La especificación que en su momento solicitaba el Banco de la República por ser una caja para albergar pues, piezas tan valiosas, era una especificación de concreto bastante, muros bastante gruesos, entonces eso ayudó para que el voladizo se pudiera mantener. Lo que hacemos es montar una caja totalmente maciza sobre unos apoyos en primer piso. De la primera a la última versión logran quitar la columna incómoda un poco. Vemos, este es un dibujo en perspectiva de esa primera versión, entonces aquí vemos las dos columnas, pero si se dan cuenta la idea de la caja estaba ya desde esa primera versión, la ventana se mantiene, sufre algunas modificaciones, la ventana de la caja del segundo piso se mantiene, la escalera, la idea de la escalera monumental que empieza muy abierta, muy con la idea de metamos el espacio público al interior y lo voy cerrando, sigue esa perspectiva forzada, esa sí no varía. Y esta es una foto de cómo termina. Si se dan cuenta, pues las columnas se eliminan gracias al desarrollo de la ingeniería. La ingeniería de este proyecto estuvo a cargo de Domenico Parma. Esta es otra vista desde la calle. Esta es la carrera quinta hacia el Parque Santander. Aquí vemos cómo esa caja de cristal aparentemente soporta esa caja de concreto que parece que levita en el espacio. Esta es la escalera que les digo finalmente como quedó construida. Este es el piso 2. Entonces a la izquierda, el plano de la primera versión. Si se dan cuenta, este sí es un plano original, la calidad es muy buena. Pues para efectos de presentación, corto los rótulos y todo, pues para que se pueda encajar. La segunda es la versión final, este sí es redibujo hecho por mí. La planta en esencia es la misma, esta planta no presenta variaciones, simplemente a nivel estructural, pues aquí se dan cuenta las columnas se mantienen, para la versión final básicamente se reemplaza por esta pantalla en concreto y de ahí hacia allá pues la caja vuela por sí sola. La idea, el auditorio se mantiene, las vitrinas se mantienen, cambia un poco la distribución, estas son las vitrinas, si se dan cuenta pues están muy en relación a lo que ellos veían en su viaje a México. Otra propuesta de las vitrinas, algo que era curioso es que en ese momento el cielo raso que ven, es un cielo raso tipo metálico, todas las vitrinas estaban colgadas de cielo raso y eso sí me decía Germán en la entrevista que muchas veces como que la gente ponía la mano y se empezaba a mover, él sí lo veía como que algo, pues que ya hoy viéndolo en perspectiva pudo ser algo que de pronto debió funcionar mejor, pero en su momento todas las vitrinas estaban ancladas al cielo, entonces ahí se ve. Esta es otra imagen. De la bóveda del piso 3 no hay imágenes, infortunadamente de eso sí no hay, pues entiendo que en ese momento, pues por temas de seguridad. Este es el auditorio Pablo Carlos está en esta zona, estas son fotos originales del auditorio original, obviamente pues de esto no queda nada hoy en día, está toda la información, nos queda toda esta documentación. Esta es la sala de descanso que da hacia el Parque Santander, la que se ve en la fachada principal, esta es la ventana corrida. Entonces, este era uno de esos espacios que Germán, cuando mirábamos la similitud que él hacía con de cómo funciona el museo como una obra de teatro, pues este era de esos espacios en donde entre show y show, escena y escena, la gente sale a descansar, es decir, después de venir de recorrer la exhibición de esa oscuridad, el, el usuario quiere salir a ver la luz, a despejar un poco, a tener más claridad, salían a estos espacios. Esta sala como tal, como concepto, hoy se mantiene, pues obviamente en las remodelaciones cambia, la cortina se eliminó, hoy en día aquí hay una banca, esta mampara en cierta manera se mantiene, pero el concepto de sala, pues hoy en día persiste. Eh, Esta es una vista de esta zona, acá al fondo de la planta del piso 2, esta pues obviamente es desde el piso 3, aquí es el piso 2, subo para entrar al piso 3. Esta es la estatua de San Agustín, fotografías originales, esto es como se veía, entonces paso de un elemento de oscuridad
a un elemento de luz. Eso es importante, esa experiencia en el recorrido es muy importante, no solo en esto, también se ve en la casa de Germán, en el proyecto de la vivienda del barrio Santana, que ahora más adelante lo tengo. Este es el piso 3, como les digo, del piso 3 no hay fotografías, en el archivo no registra ninguna foto de la bóveda hay una foto que tengo casi al final y es solo para ver la puerta. La puerta hoy en día se mantiene, es una puerta bastante robusta, pero pues hoy en día es una puerta que conservan, más no que funcione como su función original, pues que era cerrar la bóveda, que era este piso. Aquí estaban pues las piezas más importantes del museo. Esta versión inicial finalmente termina así. Y el piso 4, entonces hasta el piso 3 van todos los espacios que en el museo original eran públicos, entonces el museo dedicado al museo didáctico, la parte de exposiciones, niños, talleres, y finalmente el piso 4, que es el que en su momento, hasta antes de las remodelaciones, pues era el piso privado donde se desarrollaba la investigación. En la primera versión, este creo que es el piso que más cambia, en la primera versión no estaba la noción de patio que finalmente termina, el patio interior no existía. Ese es un cambio que sí aparece con respecto a la primera versión. Y en la primera versión, pues, este espacio tipo terraza tenía una ventana también, como la del segundo piso, una ventana corrida que miraba el Parque Santander. En la última versión, la construida como quedó, finalmente esa ventana se elimina y queda una terraza. Estas son algunas fotografías de esas oficinas que estaban en ese piso, fotografías del patio. Hoy en día este patio, pues patio interno se mantiene, pues obviamente han cambiado los materiales, pero en esencia se mantiene. Aquí ya hay algunas fotografías a color de ese patio, así estaba originalmente, pues esto en su momento mismo no era abierto al público. Aquí las fachadas era donde quería contarles. Entonces, a nivel de fachada, el único cambio que el edificio tiene es que se elimina esta ventana corrida del piso 4, se cierra. Aquí pues funciona una terraza. Y aquí hay algo importante que quería contarles. Entonces, cuando uno revisa, se da cuenta que el museo empata perfectamente con la plataforma del Banco Central Hipotecario. Como ya les dije, el banco también fue diseño de Germán Samper, de ahí que ellos logren configurar y armar un único perfil. Entonces ahí fui un poco más allá en la investigación y averigüé. Como saben, aquí a la derecha pues está el Jockey Club. En algunos documentos, notas a mano sobre los planes del Banco Central Hipotecario, encontramos notas que hacen referencia a que la altura permitida de esa plataforma tiene que empatar volumétricamente con el Jockey Club. De ahí que cuando uno ve el perfil completo, entonces la plataforma está a la misma altura del Jockey Club, no supera. Por consiguiente, el museo también logra empatarse volumétricamente con el banco y generan un perfil totalmente armónico para ese costado oriental del parque. Entonces, si se dan cuenta, empata perfectamente la fachada y lo que hacen acá es retroceder la torre sobre la plataforma en el caso del Banco Central Hipotecario. Esta zona es la parte de la marquesina que está cubriendo este vacío que ya lo veremos en el corte. Entonces, pero es un reflejo de un volumen que está mucho más atrás y no está en el plano de la fachada. Finalmente, esta es como queda constituida. Un gesto también muy importante es que, si bien es cierto, la fachada del banco y la fachada del museo están en el mismo plano, lo que las es generar una dilatación para marcar que son dos edificios diferentes, pero que comparten unas mismas dimensiones y un mismo lenguaje. Entonces, la caja, si se dan cuenta, está totalmente cerrada, donde la abren en el piso 2 para que la gente descanse y mire hacia el Parque Santander. En el piso 3 no, por temas de programa. El piso 3 era la sala, la bóveda totalmente cerrada, allá no podía tener ninguna abertura, pero si no, es claro que no abre la bóveda, pero sí abre otro espacio. ¿Cuál es el otro espacio que se abre en la caja? La otra zona de descanso. Entonces, ahí es donde volvemos al cuento del teatro, pues la gente en medio, entre escena y escena, puesta en escena, necesita salir a descansar. Entonces son esos
espacios donde Germán decide abrir la caja. Está aquí en este punto, en el piso 3, hay una sala de espera, y cuando uno está allá, pues, ¿qué es lo que logra ver desde ahí? Monserrate. Entonces, no es una apertura caprichosa, todo tiene un sentido. En este caso, pues, fue pensado y básicamente era lograr ubicar la vista hacia Monserrate y en este caso hacia el Parque Santander. Estas son otras fotografías de ese momento, pues, del museo terminado. Aquí, como les decía, entonces, ¿cómo evolucionó el proyecto en corte? Primera versión, obviamente, pues un corte esquemático. Lo más normal es que no existía ingeniería. Entonces, si ven, la ventana del piso se mantiene, no hay modificaciones. La idea de la escalera se mantiene entre una versión y la otra. De la versión inicial a la versión final, lo único que se cierra es esta ventana y se abre el patio interior. Este es el elemento que se ve proyectado, pues ya en la última versión, que se ve, este es el volumen que se ve reflejado en la fachada, pero se dan cuenta que es un volumen que está en la parte posterior. Toda esta zona, el bloque posterior, es la zona de depósitos, talleres, y en los sótanos, parqueaderos. La zona de carga estaba en el primer piso, y también, pues, en ese momento todo el tema de seguridad dormía, pues técnicamente vivía dentro del museo. Cuando mira los planos de los sótanos, pues habían cuartos, baños, pues duchas, todo para que sirvieran al esquema y a la gente de seguridad del museo. Este es un corte, un dibujo, corte perspectiva a mano, desarrollado por el taller de Germán. Entonces, es bastante importante entender cómo él imaginaba el recorrido. Entonces, yo vengo desde la calle, la luz, entro en un espacio donde aún hay presencia de luz y me adentro en un túnel, por eso de que la escalera fuera oscura, y forzando la perspectiva para que empezara ancho, terminara muy angosto para volver a salir a la luz. Entonces, esa relación de yo entro de luz, voy a través de la penumbra y vuelvo a salir a la luz para prepararme e ingresar a la oscuridad total, que es la bóveda. Entonces, esta zona y este gesto de lograr de este vacío bañado en luz, pues básicamente es para lograr ese descanso que la gente necesitaba, como a través del recorrido logra hacerlo dinámico y que pueda ser aprovechado de una manera distinta. Y pues al piso 2, si se dan cuenta, no es en la misma característica de oscuridad total del piso 3, pero adicional, pues también genera esa zona de descanso siempre en relación al parque. Entonces, el elemento importante es cómo Germán logra involucrar la luz en las zonas públicas para hacer un recorrido atractivo. Aquí hay otras imágenes desde la marquesina. Entonces, aquí en este punto está ubicada la escalera que viene en la calle. Aquí ingreso a la sala de exposición y aquí está la bóveda. Aquí se alcanza a ver parte de esas puertas y pues ya las zonas técnicas de piso elevado. Entonces, aquí comienza una parte interesante. Como ustedes saben, pues ya les había comentado, Germán viaja durante 5 años estando en Europa, y cuando le llega el encargo y empezamos a ver, entonces, ¿qué es importante? Aparte, pues, de ser diseñador, Germán en su tiempo libre dibujó, hay unos cuadernos de dibujo de Germán Samper, pues tuve acceso a esos cuadernos, más o menos 13 cuadernos de todos los dibujos que desarrolló en sus viajes, son infinidad de dibujos. Revisando todos esos dibujos, uno empieza a ver, venga, la escalera. Y aquí no hablamos de coge, copia, no. Lo que realmente pasa es que empieza a reinterpretar lo que ve, lo que uno ve. Pues un arquitecto siempre está mirando y analizando, observando, viendo recuerdos, fotos, dibujos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la escalera empezamos a hacer asociaciones con cosas que vemos. Cuando empezamos a diseñar, lo que hacemos es eso, asociar con cosas que de pronto hemos visto en un viaje o hemos visto en un libro. Entonces es eso, no es como inventarnos, que las cosas ya están inventadas, los detalles, es simplemente cómo empezamos a hacer esa asociación de nuestras vivencias y cómo nuestras vivencias, nuestros viajes nos empiezan a enriquecer esa cultura visual que nos ayudan al momento de empezar a diseñar. Este es un templo japonés, esto es dibujo de Germán Samper. Entonces ahí empiezo a hacer esa relación de, venga, esto lo vio, puede ser que se haya inspirado, como puede que no, pero pues está la prueba ahí más gráfica hecha por él.
Entonces, esta es una cosa muy bonita. La imagen de abajo es la casa de Germán. Germán, como les digo, llega en el 53 de Europa a Colombia. La casa es del 55. Entonces, cuando uno mira, obviamente no es la misma escala, pues son proyectos de escala y uso totalmente diferente, un residencial versus un edificio cultural, pues es una escala de vivienda versus un edificio de 4 pisos, pero es importante encontrar. Germán le parecía curioso porque él no hacía esas asociaciones. Cuando empezó a mostrar, empieza a entender que sí, inconscientemente uno, ¿qué hace? Pues uno diseña y inconscientemente empieza a traer esas cosas que ya ha hecho antes. Y aquí es básicamente lo mismo. La casa está en Santana, uno coge en una de las calles, sube, es un recorrido que uno sube alrededor de 2, 3 pisos, pero pues entre un jardín llega, pues obviamente estamos con toda la luz de la calle, pues perdón, de ese patio, entro, la misma escalera, un solo tramo, ¿y a dónde me lleva? A un patio posterior en la casa de él. Cuando mira, pues el corte es la misma idea, que es, vengo de la luz, ingreso una escalera cerrada, no entro casi luz, ¿dónde salgo? A una zona llena de luz. Son de esas similitudes que uno empieza a ver, a analizar, como les digo, si el objeto principal es el museo, pero dentro de esta investigación encontré muchísima información, entonces uno empieza a hacer esas relaciones de cómo venga, cómo un gesto puede ayudar y no porque sea una casa, no se pueden tomar ideas de la casa para desarrollarlo, pues son ideas muy conceptuales de cómo un recorrido puede adaptarse a un uso distinto. Esta es una idea de, como saben, pues este es un volumen, como ya se les ha dicho, es una caja totalmente cerrada que flota. La idea de la caja, Germán, pues es muy, que se repite en muchos de sus proyectos. Entonces, cuando uno va a ver Centro Administrativo de Cali, una caja totalmente cerrada, obviamente sí es la idea de caja, pero no todos los proyectos serán iguales. Todas son distintas para usos distintos, en momentos distintos. Este, si se encuentra desde el 68, probablemente se estaban diseñando al mismo tiempo, sin ser la misma caja, y además pues son usos distintos, pero sí comparten muchas características propias pues de la obra de Germán. La Biblioteca Luis Ángel Arango, obviamente también una caja cerrada en algunas partes, abierta, también con una intención de voladizo. Este obviamente es muchos años antes. Esto, pues el museo se empieza a diseñar en el 61, esto se termina en el 61, probablemente también. Aquí se ve en corte la sala de conciertos, que si no han tenido la oportunidad de visitarla, deben visitarla, también de Germán Samper. Aquí vemos cómo la idea de caja enmarca la arquitectura, siempre en relación cómo la abro para tener relación con la vista, con el contexto inmediato. Una caja, esto es un concurso para el Palacio de Justicia, esta es otra versión de la caja distinta, las otras eran muy cerradas, esta es una caja en cristal, pero también una caja que vuela siempre sobre los primeros pisos. ¿Y de dónde surge esa caja? Entonces vemos tanto la idea de la caja, entonces de dónde surge. Recordemos que Germán trabaja 5 años con Le Corbusier, y aquí para Le Corbusier la caja de dónde nace o dónde la empieza a aplicar, empieza a experimentar en 1928. Hay un error, no es 1298, sino 1928 con el Mundanem. Ahí plantea como la semilla de cómo un museo puede empezar a crecer de manera ilimitada, inspirado en la espiral cuadrada. Entonces es una experimentación, Museo de Artistas Vivos, Tiempos Nuevos, el Museo de Crecimiento Ilimitado, Museo de Ahmedabad, Museo de Tokio, y me faltó incluir acá el Museo de Chandigarh. Cuando uno va y mira estos museos, pues obviamente estos museos, ¿dónde tienen su origen? Es una caja elevada. En el caso del Corbusier, pues la caja elevada sobre los pilotes. Eh, pero cuando uno ve y Germán, aquí es donde uno nota la influencia pues, de la gente que uno, de los maestros que uno tiene en la universidad o en la vida laboral. Entonces uno empieza a ver esa influencia y cómo la arquitectura de Corbusier logra influenciar a Germán para que él pueda hacer su carrera en Colombia. Aquí nace esa idea
Entonces aquí empezamos a ver, esto es una fotografía del Museo de Tokio, no es que Germán, aquí no se habla de copia ni nada, sino es simplemente como esas ideas, esos conceptos, pues la caja pues es un elemento que repite mucho, pues repetimos muchos, y esas cajas elevadas, pues no solo lo ha hecho Sanfer, lo ha hecho muchos arquitectos. Entonces es como él la reinterpreta a su manera. Entonces este es el Museo de Tokio, este es el Museo de Germán Samper, el Museo del Oro, y acá es importante la reinterpretación que él hace de los espacios de descanso. En este caso, Germán lo experimenta a través de una ventana corrida, una sala que tengo en el piso 2. En este caso, después de recorrer este museo, se recorre en espiral en Tokio. Comienza uno, aquí está de la recepción, uno entra, está como un recorrido, hacia el centro está la sala principal y esa sala principal perimetralmente empiezo a recorrer para llegar a este nivel, lo recorro perimetralmente y en este punto es donde uno empieza a encontrar esas zonas donde yo descanso. Entonces, si se dan cuenta, son ideas de proyectos que Germán aplica a su arquitectura y puntualmente en este museo. La ventana corrida, pues obviamente no, eso sí es muy conocido, la desarrolló uno de los 5 puntos de arquitectura de Le Corbusier planteados en la Bizagua, pero pues ya estaba experimentando desde proyectos previos a la Bizagua, pero pues que este es el proyecto que resume esos 5 planteamientos de la arquitectura. Este es el Museo de Tokio otra vez, como esa idea de generar las dobles alturas, el bañarlos en luz, las empieza a reinterpretar de una manera distinta, como digo, aquí en este pues está dedicado en cierta manera a una exposición, pero esto es una exposición temporal, son cosas temporales, las exposiciones importantes están en las salas del segundo y tercer piso, aquí pues es un recorrido netamente del Museo del Oro, y el otro punto importante, pasamos de la caja, pasamos a la ventana corrida, y entonces cómo él desarrolla finalmente constructivamente esa ventana. Entonces, sí está la ventana corrida que yo hago en la sala de descanso del piso 2. Adicional, no es solo la ventana corrida, ya listo. El otro punto importante es esta ventana en corte, cómo está, porque una cosa es una ventana corrida a nivel de fachada. En el caso de Germán, lo que hago es retrocederla, darle profundidad. ¿Para qué? Para que esa sombra empiece a generar una imagen distinta desde afuera del edificio. Y para que esa ventana, básicamente para establecer esa relación entre el interior y el exterior, poder comunicar los dos, establecer esa relación que siempre necesitamos lograr tener en nuestros proyectos. Aquí está un detalle de esa ventana, y cuando uno va y vuelve a mirar los proyectos de Germán, pues se da cuenta que este detalle él lo usó mucho, él usaba mucho su ventana en profundidad. En la casa en Santana lo usó, en la biblioteca Luis Ángel Arango lo usó, en el edificio Panamerican también lo usó, en el laboratorio Abbott también lo usó. Entonces ya nos damos cuenta que la ventana en profundidad era un tema que a él le gustaba desarrollar en sus proyectos, y como se dan cuenta, en todo tipo de proyectos lo usaba y funcionaba perfectamente, un laboratorio, edificios de oficinas, en su casa, en la biblioteca, y lo mismo. Entonces, ¿dónde posiblemente la encontró? Estos son proyectos, esta es la casa que el Corbusier diseña para sus padres. Vemos un detalle de ventana en profundidad, genera sus muebles debajo, y aquí vemos dónde más la usa Germán, en otros de sus proyectos. Y lo que ya les había comentado previamente, es cómo desde la caja yo establezco esa relación del interior con el exterior. En el caso del museo, a través de la sala del segundo piso, con la ventana corrida, en donde nace, como les digo, nace una inspiración del Corbusier. Entonces, cuando uno ve estas maquetas, pues el museo lo recorro y que se convierte en esta sala, la zona donde yo puedo salir al exterior y establecer esa relación. Este es el de Ahmedabad, se dan cuenta, es la misma resolución que Le Corbusier plantea para Tokio y el de Chandigarh. Entonces son esas ideas, yo como las empiezo a traer y aplicar en diferentes proyectos, y finalmente yo como desde el interior siempre va a tener esa relación con el exterior. Esto es en la casa de Le Corbusier, la de los padres, y esto es
del museo, simplemente yo para que haga esas aberturas, para poder enmarcar el exterior, y más cuando tengo un parque, pues era muchísimo más interesante lograr enmarcar ese exterior. Esto finalmente ya cerrando una foto de la inauguración del museo. Aquí se ven un poco las puertas de la bóveda, por eso traigo esta foto. Obviamente hay muchas fotos de la inauguración, pero pues para hacerse la presentación unas pocas. Aquí Álvaro Sáenz, Germán Samper, y finalmente una fotografía que le da Samper, Le Corbusier a Samper, y una frase que estaba ahí escrita por detrás: hay que cargar la semilla, no la flor. Con esto a qué me refiero es que no es que yo me copie, simplemente la semilla que son esas ideas, y yo como trabajo con esas ideas en otros proyectos, cómo las reinterpreto. Entonces, de ahí que él le dice, cargue la semilla, no la flor. O sea, no se copia el edificio tal como es, sino reinterprete las ideas y aplíquelas como usted las interprete. Con eso cierro. Muchas gracias. Julie, creo que siguen las preguntas. Sí, las hay. Sí, así es. Bueno, tenemos una pregunta de Evelyn Mantilla. Dice, buenas tardes, arquitecto Cristian. Durante tu investigación mencionaste el proceso de cambio del interior arquitectónico del museo. ¿Cuál hubieras considerado se hubiese tenido en cuenta o mantener en el tiempo? Muy difícil esta pregunta. eh, Nada, yo tengo la oportunidad de hacer esta presentación, y enseguida esta presentación viene Fernando de la Carrera, quien estuvo encargado de la ampliación de la remodelación de 2008, la del 98, no recuerdo. Yo que hubiera mantenido, quizás un poco la distribución de la bóveda del piso 3. Cuando uno va hoy en día, el piso 3 cambió bastante. Entiendo que por la evolución, por el crecimiento de la colección, pues tienen que hacerse estos cambios. Y obviamente, pues también cuando yo miro el edificio original, pues genera un apego importante, que yo no hubiera querido que le hicieran nada, pero obviamente todo evoluciona, todo cambia. Quizás si hubiera mantenido original, de pronto no original, pero sí dentro de la misma distribución, la sala del piso 3 se conserva la, la, la puerta, pero digamos que cuando uno mira la bóveda también es como yo recorriendo esa bóveda empiezo a generar esa idea como de transición entre un espacio y el otro. Y la otra pregunta es, ¿qué enseñanza te dejó la entrevista con el arquitecto Germán Samper? De él aprendí más, o sea, le admiro la generosidad, la infinita generosidad, más allá de arquitectura hablando, es la generosidad con la que él compartió el conocimiento. Nunca había una negativa de parte de él, nunca. Siempre estaba dispuesto a ayudar. Creo que eso es bastante importante, aprender a ser generosos con el conocimiento es muy importante, porque, no sé, eso pasa mucho cuando en estos trabajos uno llega a buscar la información y le cierran las puertas. Como no, digamos que acá importante el apoyo que me brindó la Universidad de los Andes, pues para lograr abrir puertas, porque una vez se abren, pues es importantísimo. Cuando llegué al museo y les planteé la opción, como que, bueno, ¿qué hace? Bla, bla, bla. Les interesó mucho que al final yo iba casi todas las semanas al museo, podía entrar. Entonces, esa generosidad la vi en Germán, se la aprecio bastante, porque como les digo, nunca hubo una negativa de él, hablaba, nunca tenía afán, dibujaba, mostraba, él era orgulloso de todo lo que había hecho con Corbusier, la foto, o sea, todo, siempre esa generosidad que es bastante importante, eso es lo que más realmente tengo como enseñanza y admiro. En el proceso de investigación, la construcción de la planimetría fue fácil de dibujar. No, muy complicado. Eh, digamos que el escáner es de muy buena calidad, pero pues esos planos, muchos estaban doblados, otros en rollos, algunos ya estaban un poco deteriorados. Entonces, cuando se escanea, muchas cosas quedaban corridas. Básicamente tocaba es como
empezar a, pues obviamente están dibujados a escala, medir, apuntar cota y empezar como a pasar, no es como a veces se hace, uno hacía en la universidad como redibujar, ¿no? Porque tenía que ser un trabajo riguroso, darle las medidas, entonces sí, el proceso fue un poco dispendioso por el tema de básicamente dibujar todo pues a partir de las cotas. No fue un proceso como de redibujo, calcar, por llamarlo así, no, fue totalmente hecho el plan. La documentación que compartió Germán Samper al museo es de consulta para todos actualmente. Creería que sí, no estoy totalmente seguro. Como les digo, cuando yo llegué en el 2012 fue por medio de una carta, pues solicitamos el acceso, pero también entiendo que en ese momento no estaba totalmente clasificada, no estaba catalogada. Como les digo, pues yo entré a la, pues a donde la tenían, estaba todo regado, mil mesas, mil cosas. Eh, Creería que sí, no estoy seguro. Eh, entonces, yo esperaría que sí esté, porque como les digo, y esto es una invitación a todos los interesados en esto, del Museo del Oro se pueden hacer muchas tesis, analizar la parte estructural, todo el tema del interiorismo, pero no solo el museo, de la obra completa de Samper, está la información de la Luis Ángel, de todos los edificios, entonces así como yo pude desarrollar esto, creo que cualquier persona se puede acercar y desarrollar investigaciones sobre los demás proyectos, que sería súper importante, que pues yo quisiera hacer en algún momento. Y la última pregunta dice, de toda la construcción del proceso de diseño que caracteriza a Germán Samper, ¿cuál de sus criterios resaltarías para nuestras construcciones actualmente? La calidad de la, o sea, edificio, le admiro porque realmente son edificios que hoy en día siguen vigentes. Creo que la selección que hacen de los materiales hoy en día, que sufrimos bastante en la arquitectura actual y es la moda y los materiales de moda hacen que los edificios se deterioren muy rápido. No pienso nombrar ejemplos, pero hay edificios que están por inaugurarse y ya se ven viejos, se ven sucios. Creo que se ha perdido esa rigurosidad y cuando uno ve la obra de San Pedro, o sea, el museo, el edificio Bianca, son edificios que perduran con calidad. Obviamente, pues ha habido cambios al interior, pero pues la idea general, la caja del museo, pues más allá del mantenimiento normal, se sigue manteniendo la idea original. Entonces creo que esa rigurosidad en la selección de materiales, hacer edificios atemporales también, porque cuando uno ve el diseño del museo, pues no es como que porque haya sido en el 60 se ve un edificio viejo, es un edificio que se mantiene. Entonces también por eso cuando empezaba presentando los otros edificios, o sea, el Museo del Oro no tiene nada de distinto a los otros, compite con características, es atemporal, responde claramente al museo, se convierte en un ícono, entonces también eso hace que pueda entrar en esa categoría y por eso hago esa comparación y quería empezar mostrando qué pasaba en el mundial con los museos. Sí, yo también, dentro de lo que tú nos explicabas, pude evidenciar que dentro de la construcción tenías un gran registro de fotografías, sobre todo referencias en Japón. ¿Qué hizo que pudieras tomar esa como, o sea, ese comparativo entre tu investigación? La otra parte de la investigación era, sino que pues para la presentación no la incluyo, es empezar a ver esas relaciones, pero ya más desde el punto de análisis arquitectónico y determinantes arquitectónicas, como esa influencia de Le Corbusier, puntualmente el Museo de Tokio, empieza a influenciar el museo, la idea de al momento de proyectar de Germán. ¿Y por qué el Tokio? Porque en ese momento mi directora de tesis desarrollaba un libro, una investigación en la que yo le colaboraba en algunos temas operativos sobre el Museo de Ahmedabad y el Museo de Tokio. Entonces, digamos que de ahí hago ese símil puntualmente con el Museo de Tokio, pero se pudo haber hecho con cualquiera de los otros, porque como les digo, los desarrollos del Corbusier parten de crecimiento del artistas vivos, crecimiento ilimitado, mundaneo. Entonces, ¿cómo es esa espiral? Él lo traduce, pero de ese tomamos, pues, obviamente Germán desarrolló
formalmente el Espiral que está en Tokio, pero sí estas ideas de la caja, el primer piso totalmente permeable, las zonas, las aperturas puntuales en la caja para generar ese descanso visual al usuario. Sí, es súper importante. Y también nos mencionaste mucho el tema del manejo de la unidad del proyecto, cuando hacías el ejemplo, sobre todo en la fachada, de cómo había la continuidad con el edificio que estaba pues cercano. Y también creo que es importante manejar el concepto del paisaje desde esa perspectiva, ¿no? Muchas veces construimos edificios, pero pues dejamos de lado como las referencias que hay en lo existente y muchas veces pues empieza a haber muchas lecturas de fachadas dentro pues de las manzanas y creo que este proyecto pues nos hace volver a reflexionar sobre esa unidad en la arquitectura. ¿Qué opinas? Sí, es importante porque a veces no nos importa el vecino y hacemos lo que queremos. Acá obviamente Germán tuvo pues la ventaja de que él tenía el edificio del lado, pero el del lado también se integró con el que no era de él, que era el Jockey Club. Vamos, sí, obviamente es una plataforma, tiene que respetar la altura, pero el ensamble está muy bien resuelto y obviamente él aprovecha esa oportunidad que tiene pues, de poder culminar el perfil. Entonces sí siento que tenemos que mirar hacia el lado para poder generar esa armonía y no imponerme simplemente porque no me interesa el vecino, pero eso creo que no debe ser así. Sí, también otro punto importante que pues resaltó lo que nos explicabas es el tema del detalle, ¿no? El detalle no simplemente a nivel constructivo, como nos ponías el ejemplo puntual de la ventana, sino también el detalle a nivel del diseño interior. Creo que en esa arquitectura, sobre todo en esa época, cuando hay todo ese auge entre los 60 y los 70, empieza a ver como ese lenguaje y ese trabajo unificado del edificio, pero actualmente, ¿tú crees que se siguen manejando esos conceptos? No mucho porque hoy pues ha tomado mucha fuerza el interiorismo, entonces a veces en los encargos y ya hablando no de museos de cualquiera, pues la arquitectura la hace uno, el interiorismo la hace otro, entonces creo que las dinámicas sí han cambiado, en este caso pues todos lo hacían ellos mismos, pero vemos que también fue un trabajo riguroso porque se asesoraron, fueron a ver, aprendieron, obviamente pues como estaban aprendiendo no es como que se hayan copiado, simplemente es lo que las técnicas que conocieron en México que aplicaron en este museo, pero sí siento que hoy en día se ha perdido un poco porque creo que eh, pesa mucho el ego, entonces yo quiero brillar, y entonces si soy el interiorista yo quiero brillar, y entonces lo que vale es mi interiorismo, y el arquitecto está igual, entonces lo que vale es mi fachada, y no el interiorismo, entonces siento que eso debería tratar de romperse, en muy pocos proyectos siento que se engranan como en torno en sí a la idea, a la unidad, creo que hay que verlo como unidad y no como que yo soy el interiorista y yo soy el arquitecto, no, tenemos que verlo como unidad y que funcionemos como un solo proyecto. Y dentro de todo el recorrido que hiciste de la investigación como arquitecto, ¿qué reflexión nos dejas hoy para, sobre todo para nuestros estudiantes que están en formación y pues muy pronto serán arquitectos? La rigurosidad, el detalle. Creo que, pues, obviamente, si en el ejercicio uno no es riguroso, no llega lejos. No, no sentimos, y más en los tiempos de ahora, que los programas nos hacen todo y creemos que los programas nos hacen todo. ¿No? Los programas, pues, hacen lo que yo quiero que ellos hagan. Entonces, si yo no soy riguroso, pues mi detalle va a ser cualquier detalle y no va a ser un detalle que sea especial. Entonces, sí siento que la rigurosidad debe aplicarse y no solo como al arquitecto que esté diseñando, pero no solo a este, no solo al que se diseña, también al teórico. Este tema que es muy, muy de investigación fue mucho tiempo dedicado, muchas horas, escritos, se los entregaba a mi directora, me los entregaba rayados. Al aprender a escribir también es muy difícil, creo que eso, y lo veíamos desde la universidad, que siempre nos decían, no, que los arquitectos no saben escribir, sí, efectivamente no sabemos escribir, pero no solo los arquitectos. ¿Y a qué voy con esto? No sabemos escribir
porque no tenemos esa rigurosidad, no nos gusta, entonces no, la gente no lee, la gente cuando escribe, entonces ya no piensa en la puntuación porque todo lo dejan al corrector. Entonces, sí creo que la rigurosidad se debe aplicar no solo al ejercicio práctico, sino los arquitectos que se dediquen a la investigación, a la obra, porque si no es riguroso como forma de vida, pues no logra pues llegar a algo, pero no a ser totalmente íntegro. Y dentro de tu proceso metodológico, ya que fue un proyecto pues que, según lo que nos comentabas, requirió también mucho tiempo, también esa misma rigurosidad que nos comentas, ¿qué nos recomendarías, digamos, en la construcción de las metodologías para poder llegar a un producto tan satisfactorio como el que tú lograste con tu proyecto de investigación? Pues en esto fue muy gradual, realmente la tesis tomó más tiempo del que uno se imagina. Estas tesis uno se plantea sacarlas en un año y termina a veces más. Pero como metodología aplicado a la investigación y pues también creo que al ejercicio profesional es definir lo que yo quiero hacer. Si yo no tengo claro qué quiero hacer, pues realmente no voy a hacer nada porque entonces cuando uno lo tiene claro, entonces se imagina, y eso me pasaba mucho cuando empecé la investigación, no, que el edificio, entonces que no, que la caja, que la estructura, que el interiorismo, que todo, entonces mi director me decía, no, pues usted no puede con todo, o sea, hay que coger algo, una sola cosa, la ventana, listo, la ventana. Obviamente la presentación es solo una parte de todo lo que hay en torno a la investigación de la ventana. Entonces, sí es definir qué quiero hacer y preguntarse si realmente lo voy a lograr hacer, dejar de ser tan ambiciosos, porque yo quería como coger todo el museo y no, es que eso lo voy a hacer todo. Realmente no. Por entre más uno sea ambicioso, pues al final de pronto no cogió nada y quedó todo a medias. Listo, Cristian, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Fue muy grato poder recordar, ¿cierto? Todo este escenario de la arquitectura, sobre todo pensar que fue el primer museo, o sea, la primera vez que nos enfrentamos a conocer qué es un museo en Bogotá y todo ese proceso que llevó a cabo. Posiblemente es un edificio que para nosotros es importante porque tiene una gran parte de nuestra historia a nivel de cultura, pero no, quizás, pues en mi caso no conocía como todo el trasfondo del proyecto arquitectónico que tuvo su concepción. Te agradezco mucho por habernos compartido esta gran investigación que también sé que tú la pudiste socializar con el museo. No sé si nos quieras contar un poco sobre eso. Pues con el museo he ido varias veces, en los aniversarios, el año pasado, antepasado, estuve en una presentación, hace poco terminé un artículo con ellos que no se me olvidó ponerlo, pues para el que lo quiera leer. Sí, he hecho varias cosas. Ellos mismos estaban muy entusiasmados con esto, pero antes de cerrar, eh, creo que cuando dices lo que tú dices, así tú no conozcas el museo, es porque se cumplió el objetivo de Samper. Realmente lo importante no es el edificio, lo importante es lo que hay dentro de él. Que hoy no pasa eso con muchos museos, porque es que hoy la arquitectura se volvió show. Entonces, el edificio tiene que ser el que llame la atención y no lo que hay dentro. Entonces, no hay cualquier concurso y pues nada, ya saquen conclusiones. Pero en este caso, el Museo del Oro y cumplió lo que ellos esperaban. Es que, pues, cuando yo hablo de museo, hablo de las piezas de la colección, de los recorridos, pero uno nunca se pone a pensar en el edificio y la gente no tiene presente el edificio, pues porque realmente el edificio no era lo importante, era la colección. Sí, así es. Muchas gracias, Cristian, No, por nada, acompañarnos. De verdad, gracias. un placer. Muchas Bueno, gracias. Y a todos los que se conectaron, tuvimos un aforo casi de 65 participantes. Muchas gracias también a todos por su interés y pues les deseamos una próspera noche. Muchas gracias a todos.
ya